Esta historia fue hecha por Robert, alias Overgrown Robert 18. Golpe a la realidad. Laboratorio del Dr. Kuseno. Genos se encontraba reparado al 100%, reposando sobre aquella fría cama de metal en la que el doctor seguía con su trabajo para dejarlo en las mejores condiciones posibles después de haber enfrentado a semejante enemigo que logró dejar completamente inútil a toda la clase S. Sin embargo, Kuseno había estado notando algo realmente extraño desde que los drones trajeron a Genos aquí. Este no le había dirigido la palabra en lo absoluto y se le notaba mucho más serio de lo que usualmente estaba. Las reparaciones del Kyborg terminaron, dejándolo levantarse de la camilla en perfectas condiciones. No hay ningún problema con tus articulaciones. Creí que añadirles más flexibilidad no sería una mala idea, le preguntó Kuseno con curiosidad. Genos no respondió, solamente se le quedaba viendo a sus brazos y piernas, pudiendo sentir aquella nueva movilidad que le permitían esas mejoras. Oye Genos, no sé si estás algo triste por haber perdido esa pelea, pero era un enemigo demasiado fuerte, ni siquiera yo sé cómo podría ser derrotado. Aún así lo hiciste bien, le dijo Kuseno con una sonrisa. Dr. Kuseno, ¿qué es exactamente la organización?, le preguntó Genos sin siquiera verlo. Genos, ya te dije antes que no quiero que te involucres con ellos. No por ahora, le respondió Kuseno con un tono apagado. La organización es una línea de redes criminales que tienen como propósito la conquista del mundo, utilizando alta tecnología en sus máquinas, las cuales son consideradas robots de combate de gran capacidad, con lo último en tecnología. Es una organización que se ha mantenido en el anonimato durante tanto tiempo que ni siquiera el gobierno o la asociación de héroes están enterados de ellos, a pesar de que son una amenaza en potencia. Sus dos líderes actuales son hombres modificados y son un 80% Kyborgs, además de poseer una capacidad de combate desconocida que se presume es de alto nivel. ¿Estoy en lo correcto?, le preguntó Genos mirándolo a los ojos, bastante molesto. Genos, ¿cómo es que sabes todo esto?, le preguntó Kuseno nervioso. Me he dedicado a investigar todo lo posible acerca de esta organización, debido al interés y a lo que representan ellos en mi pasado. Debo encontrar a los líderes y acabar con ellos para terminar con sus planes, para someter a la humanidad bajo un régimen autoritario. Es por eso que me he informado bien, le respondió Genos. Sé que quieres encontrar a ese Kyborg, pero iniciar una guerra con ellos no es una buena idea. Tienen tecnología que ni siquiera yo soy capaz de entender. La venganza te está cegando, Genos. No dejes que termine de consumirte, le aconsejó Kuseno preocupado. No, ya no deseo encontrar a ese Kyborg, dijo Genos, yendo a por su mochila que estaba en el fondo de la habitación. Genos llevó la mochila hasta una pequeña mesa, mientras que el Dr. Kuseno miraba confundido al cómo sacaba una cabeza de su mochila. No era humana, al menos no del todo, sino que estaba en parte constituida por piezas mecánicas. Kuseno reconoció esa cabeza al instante y retrocedió, dándose cuenta de qué se trataba. ¿De dónde sacaste eso, Genos?, le preguntó Kuseno confundido. Ya le dije, investigué mucho acerca de la organización, incluyendo el lugar en donde desecharon los restos de su proyecto fallido. El Kyborg que destruyó mi pueblo y asesinó a mi familia, fue desmantelado y lanzado a lo profundo de un abismo. Genos, tú también logré saber algunas cosas de suma importancia. Por ejemplo, decía Genos mientras proyectaba un holograma desde su ojo, mostrando la información de algunos archivos que usted estuvo involucrado en el proyecto de creación de Kyborgs con la organización. Y que fue usted quien aprobó la creación de los dos Kyborgs, Gribeknikt y otro Kyborg sin nombre. La pregunta es, ¿por qué? Escúchame un momento, Genos, yo nunca quise decirte nada de esto porque sabía que irías tras ellos sin detenerte. Ellos son mucho más poderosos de lo que crees y no podía permitirme verte morir una segunda vez desde que perdiste a tus padres. Pero ¿por qué no me dijo nada? Todo este tiempo he estado persiguiendo a un enemigo que ni siquiera existe. Es como si todo lo que hubiera hecho hasta ahora fuera solo una pérdida de tiempo, dijo Genos decaído. Quería llorar pero eso no arreglaría nada. Lo siento mucho. Siento haberte engañado como ellos lo hicieron conmigo. Siempre creí que estaba haciendo el bien, lo correcto y que ayudaría a mejorar al mundo. Pero solo estuve ayudando a destruirlo.
Lo único que quiero es enmendar mi error, quiero acabar con ellos, pero siempre tuve miedo de decírtelo y perderte, por culpa de mi trabajo nunca pude tener una familia, y ahora siento que tengo a un hijo, alguien a quien no quiero exponer a tal peligro. Lo siento. Genos volvió a estar decaído, ahora estaba confundido en qué es lo que sentía, y qué es lo que debía sentir. El que lo estuvieran engañando todo este tiempo, ocultarle la información por la que tanto ha luchado conseguir, todo lo hacen sentir tan vacío, pero también estaba molesto. Entonces, ¿por qué también se sentía mal? Era porque le estaba gritando a la persona que él consideró como un segundo padre desde aquel incidente. Genos sabía perfectamente que lo habían engañado gracias a la información que Deriveknik le transfirió, que era lo que debía ser. Kuseno bajó la mirada mientras se sentaba en una silla, dejando caer una lágrima de su ojo derecho. Ahora entendía que haberle ocultado aquello a Genos no fue algo que un padre haría, lo había traicionado y ahora él seguro lo odiaba, al igual que él mismo. De repente, la mano de Genos se colocó sobre el hombro de Kuseno, quien levantó la mirada solo para notar como una lágrima de aceite caía por sus mejillas sintéticas. Dr. Kuseno. Desde ahora, me dedicaré a encontrar y acabar con esa malvada organización, causante de crímenes en contra de la humanidad, y también herirnos a ambos. Desde ahora, no seré más Demon Cyborg, mis actividades como héroe terminaron, pero no quiero que termine nuestra unión como profesor y Cyborg, como padre e hijo, dijo Genos soltando otra lágrima de aceite, dándole un abrazo al doctor. Lo siento mucho Genos, prometo que me encargaré de hacer mejoras para ti, le dijo Kuseno separándose de él, limpiando sus lágrimas. Por ahora quiero concentrarme en algo más. Tengo que llamar a Silverfang, le respondió Genos sacando su celular. ¿Qué? ¿Por qué? Le preguntó el profesor confundido. Porque cuando venía al laboratorio con los drones logré verlo, yo vi como Garou luchaba contra una de las copias del monstruo Black Spam. Y tengo que detenerlo antes de que se vuelva un problema demasiado grande, le respondió Genos con seriedad. Quizás deberías ir a verlo al hospital, le aconsejó Kuseno. Claro, es una mejor idea. Genos llegó al hospital en donde tenían a todos los héroes clase S. La situación era peor de lo que él se imaginaba. Flash se encontraba completamente vendado, sus piernas estaban rotas de tal manera que habían unos huesos expuestos. Pigbod estaba en una camilla gigantesca, aquel golpe que recibió en su estómago fue peor de lo que parecía, pues había logrado hacerle un agujero en su estómago el cual no podía regenerarse por sí solo. Suiryu tenía todas las costillas rotas, al igual que Puri Prisioner. Tanto Master tenía la mayoría de sus huesos rotos, además de heridas internas en su tráquea debido a su peligrosa técnica. Atomic Samurai estaba en coma y sus heridas eran demasiado graves, teniendo un agujero en su estómago así como la ausencia de varias costillas. Y Ian estaba siendo expuesto a la inclusión de brazos robóticos después de haber sido dejado sin ambas extremidades. Blue se encontraba muy debilitado por toda la pérdida de sangre, apenas manteniéndose consciente. Esto sin contar la clara ausencia de Deriveknik, Watchdogman y Super Ayo y Darkseid. La clase S estaba completamente derrotada. Genos finalmente llegó a la camilla de Van, quien miraba melancólicamente la ventana de la habitación. Este miró a Genos con cierta alegría, notando además cómo traía algo de comida consigo. Silverfang, espero que esté mejor. Necesitaba hablar de algo muy importante, así que le traje esto, le informó Genos enseñándole la cacerola. No hay problema, joven Genos, no debiste traer nada, me hace feliz tener algo de compañía. ¿Qué es lo que sucede? Le preguntó Van confundido. Creo que sé en dónde está Garou. Los ojos de Van se abrieron de par en par, a la vez que en su rostro se formaba una expresión de seriedad. ¿Estás seguro de eso? Es correcto. Me encargué de enviar a un dron para seguirlo, así que sé dónde está o al menos una idea. Debe estar en el bosque de la ciudad Z y ciudad B. Pensé que querrías saberlo, en caso de querer venir, le dijo Genos colocando la comida a un lado. Van no dijo nada, solo se colocó de pie y miró como su pierna y brazo estaban completamente enyesados. Aquel viejo artista marcial hizo una gran presión alrededor de todo su cuerpo, destruyendo ambos yesos y liberando su cuerpo. Él comenzó a cerrar y abrir el puño, solo para ver a Genos con una sonrisa. Estoy listo, joven. Hagámoslo. Ciudad Décimo. Eran unas lejanas montañas abandonadas.
No solían pasar personas por aquellos lugares tan solitarios y olvidados, ahora solo era una carretera en mal estado que cruzaba con un túnel por debajo de la montaña que se creía estaba embrujado. El clima era bastante frío, se podían ver nubes de tormenta a lo lejos que dejaban caer sobre ellos una brisa muy fresca y húmeda. Debido a la cantidad exagerada de monstruos que solían pasar por aquí, el lugar terminó por ser cerrado al público y fue abandonado. Era el lugar perfecto para esconderse. Desde que me volví un héroe profesional hace tantos años, siempre usé un traje de cuerpo completo, uno que cubría todo mi rostro, no dejaba ver nada de él. No quería que nadie me viera el rostro, porque siempre creí que era alguien demasiado feo para que las personas me vieran. Por eso desarrollé una obsesión con ocultar mi rostro, lo que llevó mi cuerpo a una transformación gradual que no pude detener. Maldecir mi fealdad, me terminó por convertir en lo que soy. Un monstruo, decía Suen Mask frente a la entrada del túnel, viendo a Saitama y Tatsumaki. Es increíble que fueras un monstruo todo este tiempo. ¿Qué pasó con todo ese sermoneo de que los héroes tienen que ser hermosos? De verdad que eres un idiota. Gritó Tatsumaki molesta. Yo, en verdad lo siento. No sé cómo no me di cuenta de esto antes. Gracias a Saitama comprendí la verdad, y es que no necesitas verte hermoso para ayudar a los demás. Lo que piensen los demás sobre ti no es importante, sino cómo te ves tú mismo. La belleza antinatural que obtuve al transformarme en monstruo me cegó, y me hizo creer que todos debían seguir el mismo camino que yo para hacerse llamar héroes. Lo único que quería era que alguien continuara con mis ideales, dijo Suen Mask apenado. No tienes que disculparte. Hiciste lo correcto, de hecho fue algo muy noble lo que hiciste al revelar quién eras en realidad para salvar a esas personas, le dijo Saitama mirando la expresión deprimida en aquel rostro monstruoso. Bien. Pero si te sirve de algo, yo acabé con el monstruo, le informó Tatsumaki cruzándose de brazos. Espero que todas las personas estén bien. Ahora mismo me convertiré en el número 1 de los monstruos buscados. Vendrán mercenarios, héroes y demás entidades para poder cazarme y convertirme en un trofeo. No creo que la sociedad esté dispuesta a aceptar a un monstruo junto a ellos. Por lo que la única opción que tengo es esconderme por siempre. Estas montañas son la mejor opción para mí. Las personas no suelen venir aquí debido a la cantidad alta de monstruos que rondan por aquí, y así también podré hacer justicia de una manera discreta. O al menos mientras aún pueda hacerlo, les explicó Suen Mask viendo el oscuro túnel de la montaña. ¿Y cómo es que mantenías la cordura para no atacar a alguien que te provocara o cuando luchabas? Le preguntó Tatsumaki confundida. La verdad, es que no podía seguir sosteniendo mi humanidad por mucho tiempo. Poco a poco se iba desvaneciendo. Siempre creí que matando monstruos sería la única forma de mantener mi humanidad. Así sentía que estaba haciendo justicia y que de alguna forma mantenía a las personas a salvo con mi presencia, aunque yo no fuera un humano. Si continuara por ese camino, la justicia solo se volvería un simple dicho, y jamás hubiera comprendido lo que es realmente ser un humano. No quería imaginar cuando este día llegara, pero así son las cosas y termine por ser lo que soy ahora. Lo único que quiero es que alguien continúe ejecutando la justicia como es debido. ¿Puedo contar con ustedes? Les preguntó Suen Mask apenado. Oye, todo eso de la fama y ser el más popular no va conmigo. Me gusta tener un ambiente calmado y sin gente que me esté acosando. Él miró a Tatsumaki, que estaba junto a él, aunque a ella se lo perdonó. Oye, cuida lo que dices sobre mí, calvo. Gritó ella molesta mientras flotaba a la altura de su rostro. Eres una mocosa muy ruidosa. Jaja, quizás con un dulce dejes de quejarte, ¿qué dices? Le dijo Saitama a modo de broma mientras sonreía un poco. Cierra la boca. Al menos yo no dejo ciegas a las personas porque el sol refleja la luz sobre mi cabeza. Calvo. Respondió ella molesta. Ambos empezaron a discutir y lanzarse insultos mientras que Suen Mask, quien seguía siendo un monstruo, miraba la escena con una sonrisa en su rostro. Durante toda su vida, nunca pudo experimentar el amor, esa emoción tan humana que todos suelen sentir alguna vez. Pero ahora que tenía a estos dos frente a él, veía lo único que podía llegar a ser ese sentimiento tan poderoso y hermoso. Buajaja, ustedes en verdad hacen una buena pareja. Es increíble que dos personas tan opuestas terminaran por juntarse.
Ustedes son aquello que yo siempre quise experimentar desde hace muchos años. La humanidad. Tornado estuvo dispuesta a dejar su orgullo y prepotencia cuando encontró a alguien que la hacía feliz. Y tú, Saitama. Dejaste de tener esa expresión de estar todo el tiempo aburrido, y ahora te ves feliz y animado junto a ella. Sin mencionar que es la primera vez que te veo reír, mencionó Suen Mask interrumpiendo su discusión. Bueno, la verdad es que es un poco extraño cómo llegamos hasta aquí. Pero tienes razón, decía Saitama mientras colocaba su mano sobre el cabello de Tatsumaki. Me siento muy diferente. Ella apartó la mirada mientras sus mejillas se volvían rojas como sea. Vaya que no eres nada buena siendo romántica, Tatsumaki. Es una lástima, todo chico merece algo de amor de vez en cuando. Todos lograron escuchar aquella voz en sus mentes, mas no sabían de quién provenía. No fue hasta que vieron dos estelas aproximarse hacia ellos, una de color azul y otra de color verde. Eran Chicos y Fubuki, quienes estaban extrañamente recuperadas de sus heridas. Creí que habías dicho que estaban muy lastimadas, mencionó Saitama. Sí, así era. Pero usé vitaquinesis para curarlas. En realidad solo quería curar a Fubuki, pero ella me suplicó que también ayudara a Chicos, le explicó Tatsumaki cruzada de brazos. Hermana, creo que si puedes curar heridas, deberías hacerlo con los héroes clase S. Todos quedaron fuera de combate y están gravemente heridos. Deberías ayudarlos, le pidió Fubuki un tanto preocupada. No puedo hacerlo, respondió Tatsumaki rápidamente. ¿Qué? Hermana, no creo que deberías poner tu orgullo por delante en este momento. No es que no quisiera. Simplemente no puedo hacerlo. Usar la vitaquinesis absorbe mucha de mi energía psíquica. Por eso tomé un poco de ustedes dos para compensar la energía que perdí, le explicó Tatsumaki. Supongo que eso explica por qué me sentía más débil que antes cuando desperté, aunque estuviera ilesa. Por cierto, los miembros han explotado. Todos buscan a Suen Mask para cortar su cabeza, mencionó Fubuki. No te preocupes por eso. Yo ya lo sabía, la verdad es que era algo evidente que todos ahora intentarían venir a por mí. Ojalá hubiera podido informar de esto en un momento más oportuno, respondió Suen Mask. Lo importante es que estamos bien, ¿no es así? Le preguntó Chicos a Saitama mientras abrazaba su brazo. Sí, claro, respondió él algo nervioso al sentir su brazo entre aquellas dos grandes bolsas de aire. Task, tú, maldita idiota. Incluso después de que te ayude, decía Tatsumaki molesta. Chicos, debes parar. Ya es hora de terminar con esto, dijo Fubuki mirando a Tatsumaki a los ojos. Hermana, ella solo hace esto porque quiere vengarse de ti porque la derrotaste antes. Y Saitama, ella solo está coqueteándote para hacer sentir mal a mi hermana, pero en verdad no siente nada por ti. Si su plan hubiera funcionado, entonces te hubiera dejado en cuestión de días. Lo siento. No es una sorpresa. Me imaginé que algo así pasaba. Es raro que una chica llegue así de la nada y te diga que te ama, mencionó Saitama sin expresar nada. Eres muy aguafiestas, Fubuki. Pero eso no quita mi punto, alegó Chicos molesta, apartándose de Saitama. ¿Cuánto creen que durarán juntos? Tatsumaki aún mantiene su humor prepotente y podría decidir que Saitama no es suficiente para ella y engañarlo con otro hombre. Es demasiado terca y lo único que hace es insultarte y ser dura con Saitama. Ni siquiera creo que puedas demostrarle algo de cariño, bruja. Cierra la boca, dijo Tatsumaki con la mirada baja. Sus ojos no eran vistos por nadie de los presentes, pues una sombra ocultaba la parte superior de su rostro. De todas formas, esto ya no importa. Porque el futuro que nos espera es algo que no queremos ver, dijo Chicos molesta. ¿El futuro? Preguntó Suen Mask confundido. En el futuro que vi, Saitama estaba muerto. Fuiste asesinado por él. ¿Él? Preguntó Saitama confundido. Tu futuro, ahora mismo, es el pasado. Todos escucharon una voz bastante grave salir del gran túnel oscuro que estaba a las espaldas de Suen Mask. Las tres espers comenzaron a emitir un aura de poder psíquico mientras que Suen Mask y Saitama se colocaban al frente para recibir a lo que fuera que estuviera ahí. Un silencio total los inundó durante un par de segundos, solo para luego escuchar una especie de crujidos provenientes del túnel, los cuales se hacían cada vez más fuertes.
Los crujidos comenzaron a convertirse en fuertes estruendos que se acercaban a grandes velocidades, y no fue hasta que dos brazos gigantescos salieron del túnel que entendieron qué es lo que pasaba. Saitama, Tatsumaki y Chicos reconocían perfectamente esos dos brazos que se estiraban fuera del túnel, intentando sacar el resto del cuerpo. Además de que parecían estar hechos de carne viva. Poco a poco, todos pudieron sentir una fuerte vibración a su alrededor, y de repente estaban en un amplio campo de flores. Aquella criatura se mostró ante todos una vez que salió por completo del túnel. Moviéndose de una manera como si no tuviera extremidades y escuchando el sonido de crujidos, como si de huesos rompiéndose se tratase. Dios estaba frente a todos ellos, tan imponente y gigante como siempre. Este tipo otra vez, decía Saitama molesto mientras se acercaba a él. De rodillas. El cuerpo de Saitama de repente se había detenido y era incapaz de moverse en lo más mínimo. Lo único que podía hacer era ver cómo su cuerpo se arrodillaba por su cuenta, sin que pudiera hacer nada. Tatsumaki intentó ayudarlo pero su poder psíquico no respondía, al igual que el poder de Chicos y Fubuki. Algo en este lugar bloqueaba sus poderes, y aquello no era nada más que Dios. ¿Qué es este monstruo? Preguntó Suen más que molesto. ¿Monstruo? Así me llaman las mentes simples e ignorantes. Yo soy Dios. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Fubuki asustada. Fubuki, él es quien se hace llamar Dios. ¿Recuerdas cuando enfrentamos a ese monstruo que era igual a él? En la historia, nos contaba que junto a sus hermanos, él creó a todos los universos. Y ahora quiere destruirlos todos, después de haber matado a sus hermanos. Y es quien asesinará a Saitama en el futuro según mi visión, explicó Chicos asustada. ¿Qué especie tan primitiva? ¿Que no sabes que las premoniciones solo son posibles sucesos futuros? Lo que viste no fue algo que sucederá, sino un posible resultado de lo que les espera. Sin embargo, esas visiones no se alejan tanto de la realidad. Task, qué molesto. Porque sigues siendo un fastidio. Gritó Tatsumaki molesta. Eso debería decirles yo. Su existencia en una enfermedad y no me hacen más que sentir un profundo odio por todos ustedes. Como formas de vida bendecidas al haber sido creados por la gracia de mis hermanos, deberían de haber agradecido el regalo que se les dio, pero en vez de eso se comportan como estúpidos. ¿Qué es lo que buscas lograr destruyendo todo el universo? Le preguntó Saitama confundido. Traer la corrección de todos los errores que existen y dar el ejemplo a las futuras formas de vida que crearé después de mi hecatombe. Como el universo más problemático para mis planes y el único que ha logrado oponerse a mí, tengo que aniquilarlos para así proseguir con la destrucción de todos los multiversos en el megaverso, tal como lo he hecho durante todo este tiempo. Mi objetivo es lograr que todos los universos sean perfectos. Las especies que crearé no serán malagradecidos con sus regalos de vida y crearán una sociedad acorde a lo que yo deseo. ¿Y qué es lo que deseas? Le preguntó Suen más que molesto. Paz. Todos se quedaron confundidos. Busco crear la paz en todos los universos. Los humanos son aquella especie que ha perturbado mi objetivo. Ellos destruyen su planeta, matan a los suyos y pelean entre sí. Cuando reconstruya todo el megaverso, las especies vivirán pacíficamente entre sí, sin más errores, sin guerras, sin discriminación o crímenes. Como el ser perfecto que soy, debo hacer que todo lo que existe sea igual de perfecto para poder pasar por mi cribado. Las especies agradecerán el regalo de la vida que se les dio, sin imponer sus leyes sobre las de Dios, y todos vivirán pacíficamente en el ecosistema que crearé para ellos. Pero para lograr eso necesito quitar la plaga de mi campo de flores. Dios notó cómo Saitama se levantaba a pesar de que debería estar inmovilizado en el suelo. De repente estiró sus manos con fuerza, liberando del agarre del poder de Dios. ¿Quieres destruir todo el universo por un capricho? Preguntó Saitama molesto. Es más que eso, forma de vida tridimensional, de 5 sentidos y poco desarrollada. Yo convertiré todo en como debe de ser. Deberían agradecerme, yo voy a purificarlos así como lo he hecho con muchos otros universos. Eres un bastardo. Saitama se lanzó en contra de Dios, pero este lo atrapó rápidamente en su mano mientras lo apretaba con fuerza. Sin embargo, a pesar de que lo apretaba hasta que parecía que iba a explotar, no pasaba nada.
Tienes suerte de que en esta dimensión de bolsillo todo funcione como lo haría en un mundo mental. No puedo matarte, ni tampoco puedes hacerlo tú. A menos que entrarás por la fuerza sin que yo te lo permitiera. Dios soltó a Saitama y lo dejó caer al suelo. Todos los demás observaban confundidos qué es lo que pasaba. Tatsumaki había intentado usar su poder psíquico pero este no respondía, es como si aquella criatura fuera alguien omnipotente en ese lugar. Saitama miró a su alrededor, en donde pudo distinguir la grieta que había dejado la última vez que luchó contra él. ¿Qué pasa con eso?, preguntó Saitama. Es lo que provocaste cuando intentaste oponerte a mí. ¿Lo intentarás de nuevo? Si no puedo matarte y tú no puedes matarme a mí, entonces estamos perdiendo el tiempo, dijo Saitama, caminando hacia la grieta. Vengan chicos, esto nos sacará de aquí. Todos escaparon de aquel lugar rápidamente mientras que Saitama se quedó viendo cómo Dios seguía ahí, parado y sin decir nada. Él lo ignoró y comenzó a pasar por la grieta. No esperes que la próxima vez que nos veamos sea solo para charlar. Saitama se giró molesto. ¿Qué demonios es lo que quieres conseguir? No me importa cuántos monstruos me envíes, solo los mataré de un golpe, dijo él con un tono enojado. ¿De verdad crees que lo único que haré será enviar monstruos insignificantes a matarte? Puede que no pueda quitarte tu poder por mi cuenta, pero haré que me lo entregues mientras me ruegas. No podrás mantener a tu universo a salvo por siempre. Me haré con tu poder, y en cuanto eso pase no quedará nada de este universo. Saitama veía como aquel campo de flores comenzaba a arder en un intenso fuego de color morado, quemando muchos kilómetros y volviéndolos cenizas. Hablas mucho, resume tu discurso en 20 palabras o menos, dijo Saitama molesto. ¿Recuerdas el futuro que te mostré? Saitama lo miró con seriedad sin decir nada. Espero y logres llegar a él. Todos abrieron los ojos de golpe, estaban de pie en el mismo lugar antes de ser llevados a aquel lugar, como si nada hubiera pasado. Lo cierto era que aún les quedaban muchas dudas acerca de lo que era aquel ser, pero les quedaba claro que no era algo que podrían tomar a la ligera. Así que, esa cosa ha estado creando monstruos todo este tiempo, mencionó Suen Mask. Sí, y fue él quien le dio su poder a Zikos mientras estaba fusionada. En base a eso, podemos decir que es bastante poderoso, mencionó Tatsumaki cruzada de brazos. Su objetivo es la destrucción total del universo, pero mientras Saitama esté aquí no tenemos que preocuparnos. No podrá hacer nada de manera directa mientras esté aquí, explicó Zikos acomodando sus gafas. ¡Qué monstruo tan aterrador!, dijo Fubuki nerviosa. Inicio del Armagedón. Unas pocas horas antes. Hace varios años, cuando se estableció por primera vez la Asociación de Héroes. Los monstruos solo se dividieron en 3 niveles de desastre: lobo, tigre y demonio. Representando cada uno de ellos una amenaza distinta para un número de personas específicas, como lo serían las personas que van a un parque regularmente o los habitantes de una ciudad. Dentro de estas categorías también existían las subcategorías, tales como tigre, tigre más, demonio, demonio más, las cuales eran de gran ayuda para medir de manera más exacta las medidas que se deben de tomar para tratar la amenaza con eficiencia y sin errores. Al asignar un nivel de desastre específico de un monstruo, la Asociación de Héroes tuvo en cuenta los siguientes datos: logros reales en el asesinato de personas y su número, así como la terminación con héroes y sus clases. Capacidad destructiva. Impacto en la sociedad, así como todo el daño que puede causar y sus menciones bajo a los testigos. Su notoriedad. Estas son las principales características que se usan para medir el nivel de un monstruo que atentan contra la seguridad de un grupo de personas, y así la Asociación de Héroes puede manejar la situación como es debido y así contener a los Gaijins lo más rápido posible. Se necesita de algo más que simple poder para ser considerado como nivel de desastre demonio. La Asociación de Héroes también incluyó sus conductas malignas diarias y destrucción como partes de su evaluación como nivel de desastre. Los monstruos que carecían de poder podían aún alcanzar niveles de desastre más altos, siendo activos en sus actividades peligrosas y dignas de verdaderos monstruos. Un ejemplo. Monstruos como Royal Reaper fueron catalogados como nivel demonio no por su capacidad destructiva, sino por todo el peligro que representa, su sadismo y el número de héroes muertos que hay a sus pies, lo que lo colocaba como una amenaza de alto nivel.
El establecimiento de niveles de desastre llevó a una feroz batalla entre distintos Kaijins con el fin de alcanzar niveles más altos y volverse cada vez más peligrosos para las personas, una batalla que duró más de 6 meses desde que todos estos hechos tuvieron lugar en la Asociación de Héroes. Los cambios en los monstruos y sus niveles de desastre era cada vez mayor y los monstruos se volvían cada vez más activos con el fin de destruirlo todo a su paso. Pero fue entonces que la Asociación de Héroes descubrió a los monstruos de nivel dragón. Leyendas vivas dentro de este mundo que de por sí ya tenía que enfrentarse a estas criaturas tan destructivas. La mayoría de estos monstruos se mantuvieron ocultos, estuvieron sellados o simplemente no habían querido hacer un acto de presencia hasta aquel momento. Monstruos que podrían enfrentarse a todo el poder combinado de la clase A e incluso enfrentar a más de un héroe clase S simultáneamente. Y también, la existencia de aquellos que podían derrotar sin ningún problema a estos monstruos en un combate 1 contra 1. Eran pocos los héroes de la clase S que en verdad podían contra niveles dragón sin sufrir durante el enfrentamiento. Pero por esto mismo, los monstruos comenzaron a evolucionar cada vez más, hasta que colocarlos en el nivel de desastre dragón llegaba a ser erróneo, pues sus capacidades estaban muy por encima de algo así y su poder era lo que se le podría llamar como un desastre natural andante, algo que ni siquiera el esfuerzo de múltiples héroes clase S era capaz de contener, y también existían los héroes que superan a los demás de su misma clase con tal margen que colocarlos en la misma posición comenzaba a ser algo muy poco fiable. Algunos de ellos son King y Tatsumaki. Muy extrañamente, los monstruos que llegaban a obtener un poder de combate tan amplio no se veían obsesionados con la cantidad de destrucción que ellos pudieran causar y alcanzar niveles de desastre más altos. Normalmente los monstruos que estaban por encima de la media de los nivel dragón eran aquellos que tenían a su favor otras habilidades, como velocidad, resistencia o experiencia en combate al punto de ser confundidos con monstruos mucho más débiles. Ellos son mucho más peligrosos que la mayoría de monstruos, incluyendo a los nivel dragón, quienes pueden ser derrotados por héroes clase S. Pelea. Y gana. En términos de notoriedad general, estos poderosos monstruos que mantienen un perfil más bajo que el resto se veían constantemente eclipsados por esos niveles de desastre demonio que estaban obsesionados con causar la mayor cantidad de destrucción posible, ganando mucha popularidad gracias a esto y volviéndose los monstruos más reconocidos dentro del público, a pesar de no ser ni de cerca los más fuertes que habían atacado a la humanidad en estos últimos tiempos de caos. Si esta falta de conocimiento acerca de los monstruos continuaran, la labor de los héroes al enfrentar monstruos se vería muy afectada y el trabajo de los héroes sería demasiado riesgoso como para enviarlos sin un análisis previo a confrontar a un monstruo. Para los monstruos individuales con capacidades especializadas en la destrucción capaces de amenazar con múltiples ciudades se preparó otra clasificación, y así fue como se integró la clase dragón a la lista de niveles de desastre, caos y destrucción. Ese es el objetivo de muchos que eligieron el camino del monstruo, abandonar su humanidad y volverse uno solo con sus impulsos y deseos más perversos. Causar la mayor destrucción y disfrutar con el sufrimiento de otros, así como tener una vida cómoda donde todos te teman y te respeten, es por esto que los monstruos siguen en esta gran lucha. Sin embargo, su destino es solo alcanzar la cima del nivel de desastre demonio y nunca el nivel de desastre dragón. El conocimiento comúnmente compartido con todos los que han estado en presencia del poder que estos seres pueden demostrar, incluyendo los que están en la cúspide del nivel demonio es: el nivel de desastre dragón es una locura. Esa es la expresión de asombro usada por el monstruo que alguna vez quiso ser el más fuerte. Y el reconocimiento de los seres que no vacilaran a la hora de cuál héroe sea el que se interponga en su camino. Y tal como pasó la última vez, ahora mismo se tendría que ejemplificar una nueva medida para los niveles de desastre gracias a la destrucción completa de todo lo conocido por el ser humano hasta ahora. Black Sperm se encontraba en el centro de la ciudad A, junto a varias miles de sus copias que cubrían una gran parte de todo el centro de la ciudad, la cual medía lo mismo que un país.
Uno de ellos trajo la cápsula en donde se encontraba aquel monstruo de color rosa y ojos amarillos, quien veía como todo el lugar estaba rodeado por completo por monstruos pequeños que estaban alrededor de todo el área. La cápsula fue lanzada hacia el suelo, dejando libre a Detin, quien se reincorporó rápidamente mientras que se colocaba alerta en caso de un posible ataque. Uno de los Black Sperm revisó los archivos que le había dado Driveknik solo para después lanzarlo e ir directo hacia el monstruo. Detin notó de inmediato como muchas copias se acercaban a él, por lo que comenzó a tragarse algunas de ellas para intentar derretirlas con el ácido que hay dentro de su cuerpo, pero lo extraño era que ellos mismos comenzaban a lanzarse contra él para quedar atrapados en su viscosidad. La masa del monstruo comenzó a ser absorbida de a poco, mientras que un Black Sperm dirigía toda aquella sustancia a su cuerpo de manera rápida y efectiva. Ahora era el turno de Detin de ser el absorbido, después de haber sido él quien había asimilado a tantas formas de vida. El cuerpo del monstruo finalmente desapareció, hasta el punto en que no quedó nada de él. Ahora el Black Sperm que lo había absorbido por completo estaba convulsionando y su cuerpo comenzaba a expandirse cada vez más al mismo tiempo que múltiples rostros aparecían alrededor de su cuerpo. Unos helicópteros de la Asociación de Héroes lograron detectar una tremenda cantidad de energía proveniente de la ciudad A, se acercaron lo más que pudieron, pero no podían entrar a la ciudad debido a todo el viento que había y también que los residuos de la energía comenzaban a interferir con los sistemas del vehículo. Una luz de color azul cristalino comenzó a verse en el centro de Ciudad A, iluminándola como si de una explosión nuclear se tratara. Toda la ciudad se sometió a un terremoto de alta medida, agrietando el suelo y separando la tierra en dos en toda la ciudad de extremo a extremo. La luz de la luna complementaba el gran paisaje, el nacimiento de la forma de vida que destruiría todo lo visto hasta ahora. El cómo aquella luz se extendió tanto que terminó por crear una explosión que dejó como rastro un destello de color azul y que provocó un terremoto en todas las ciudades alrededor de la ciudad. Al menos 6 ciudades fueron sacudidas por completo mientras que aquella luz cubría por completo a toda la ciudad. De los restos de la ciudad se levantaba un nuevo ser, uno de gran estatura y bastante musculoso. Su rostro expresaba seriedad y su color azul brillaba como un diamante bajo la luz de la luna. Monstruo. Diamond Sperm. Nivel de desastre. Superior al nivel dragón. Los helicópteros de las noticias comenzaron a llegar desde muy lejos para saber qué es lo que pasaba con este terrorífico hecho que tenía conmocionada a la población. Diamond Sperm giró la mirada, notando como aquellos helicópteros de la Asociación de Héroes lo iluminaban con reflectores muy potentes, dejando ver cómo su cuerpo brillaba. Los helicópteros de combate de la Asociación de Héroes abrieron fuego, pero todas las balas fueron atrapadas fácilmente por el monstruo, quien solo movía sus manos para atrapar las municiones. Seguidamente, este tomó unas cuantas balas las cuales lanzó en contra de algunos de los vehículos que tanto lo molestaban, destruyéndolos al instante. Ahora solo quedaban 2 helicópteros de combate que seguían enfocando al monstruo con los reflectores, y los helicópteros de las noticias filmaban todo a la espera que llegaba algún héroe clase S y tener una vista en primera fila de un combate espectacular, pero en vez de eso, el monstruo simplemente se les quedó viendo, sin decir una palabra. La Asociación de Héroes fue creada con el único propósito de extinguirnos, a nosotros los monstruos y acabar con toda nuestra raza. Mientras que nosotros los monstruos somos uno con la naturaleza, los humanos destruyen, contaminan y envenenan a la tierra que nos dio la vida. Lo justo no es que nosotros nos quedemos con nuestra tierra y no estos sucios parásitos que solo terminaran por extinguirnos a todos. No, no lo es, decía Diamond Sperm con seriedad, mientras que las muchas otras miles de copias de Black Sperm se alejaban rápidamente de la ciudad A. Speed of Sound Sonic escuchaba la radio proveniente del reporte de las noticias mientras afilaba su espada, escuchando con atención lo que sucedía mientras lanzaba un shuriken hacia una foto de Saitama en la pared. Ustedes creen que nosotros somos algo desconocido, algo maligno y que debe ser destruido. ¿Y saben qué? Nosotros pensamos lo mismo. Qué bien que nos teman, porque el gobierno del hombre sobre la tierra ha terminado. Y quien intente oponerse a nosotros, terminará peor que los héroes clase S, a quienes he casi aniquilado por completo usando solamente mi poder.
Pero en cuanto todos nosotros unamos fuerzas, los pocos héroes que quedan de pie y será entonces que ya no quedará nada que se interponga entre nosotros y la vida que tanto quieren abandonar. Los héroes nos cazan por deporte, a pesar de que no todos los monstruos son guerreros, los humanos destruyen nuestra tierra, terminan con nuestras familias mientras destruyen lo poco que tenemos. Estos son a los que llaman héroes, a quienes quieren acabar con toda una especie por mero deporte. Toichiro Suzuki llegó a la sala en donde estaban el resto de los Super 5, quienes veían atentamente la televisión en donde podían ver a Diamond Sperm siendo iluminado por los reflectores y escuchar aquellas palabras que decía. A lo que están acostumbrados es a ver a sus héroes derrotar a aquellos que son los malos para ustedes, pero en lugar de esa basura, yo me he encargado de dejar a la humanidad sin defensas, y ahora no existe nada que se interponga en mi camino. Ya no verán a los héroes triunfar, los verán perecer ante el poder que los monstruos usarán para hacer de este nuestro mundo. Los monstruos no vamos a escondernos más. Para todos los demás monstruos, este es el momento de salir y hacer lo que siempre quisieron, tomar lo que les pertenece. Los helicópteros de las noticias habían estado grabando todo en vivo y directo, dejando ver a cientos de personas todo lo que estaba sucediendo en la ciudad de donde provenía el terremoto. Aquel amenazante monstruo acababa de declararle la guerra a su raza. Ahora déjenme mostrarles una pequeña fracción de lo que les espera, dijo Diamond Sperm mientras alzaba su puño. El brazo del monstruo comenzó a cargarse de una pequeña fracción de su poder, provocando que este brillara y se viera iluminado por la luz de la luna. Poco después, Diamond Sperm bajó su puño y dio un golpe contra el suelo, liberando aquella pequeña energía. La ciudad fue rápidamente destruida por la energía del golpe, separando la tierra de la ciudad como si de una erupción volcánica se tratara, donde lo que parecía ser magma de color azul se iba expandiendo alrededor de toda la ciudad hasta cubrirla por completo. Pero el gran efecto causado por el golpe no se detuvo ahí, sino que las ciudades B, C, H, I, J, K, N, P y Q fueron también afectadas por el golpe del monstruo, sufriendo grandes daños mientras que la energía del golpe desintegraba todo a su camino, terminando con una gran cantidad de vidas. Mientras todo esto pasaba, varios monstruos comenzaron a salir de sus escondites o ver todo lo que sucedía desde sus escondites a lo lejos, notando como la ciudad brillaba por completo así como una buena parte de las ciudades cercanas eran destruidas por completo. Algunos de ellos incluso lograban ver en las pantallas gigantes de las ciudades aquel suceso, esparciendo rápidamente el rumor. Desde las montañas lejanas, un sello de hace más de 50 años era destruido por completo, mientras que aquel monstruo legendario emergía desde el suelo, listo para convertir a la Tierra en un infierno. Aquel monstruo era Lone Worm, una serpiente gigantesca que al salir soltó un poderoso rugido, mientras que otro gran número de diferentes monstruos salían a su lado, como dragones sobrevolando los cielos o lagartijas gigantes moviéndose a altas velocidades. Un temblor se pudo sentir a lo largo de toda la montaña. El suelo se sacudía de manera violenta y sin detenerse durante un par de segundos, hasta que el terremoto se convirtió en temblores más suaves. ¿Qué fue eso?, preguntó Fubuki asustada. Todos miraron en dirección a unas montañas lejanas, en cuanto pudieron escuchar un fuerte rugido provenir de aquella dirección. Era una cordillera lejana, pero desde ella se podía ver lo que era una serpiente gigantesca emerger del suelo al mismo tiempo que un ejército de otras distintas criaturas la acompañaban. ¿Eso es una serpiente?, preguntó Saitama confundido. Se parece mucho a una antigua leyenda que la Asociación de Héroes dijo que no existía, mencionó Suen Mask. ¿En serio? ¿De qué trataba esa historia?, le preguntó Saitama curioso. De un monstruo colosal en forma de serpiente. De una raza de monstruos parecidos a los dragones. Según la leyenda, solo pueden ser destruidos por el abrasador fuego que destruya toda su materia existente y por esto mismo aquel que se hace llamar Lone Worm asesinó a toda su especie para ser el único heredero de la Tierra. Supuestamente, Blast lo había asesinado hace varios años, le explicó Suen Mask. Blast. Ese inútil, decía Tatsumaki molesta. Mientras miraban a la serpiente emerger, todos notaron cómo aquel monstruo comenzaba a ver en su dirección. Sus ojos se clavaron en ellos incluso estando varias millas de distancia.
Y es que el aura de las Espers era visible perfectamente por el monstruo desde la distancia, quien ya veía y sentía esa poderosa aura. Longworm comenzó a serpentear rápidamente hacia ellos a una velocidad increíblemente alta para su tamaño, sobrepasando sin ningún tipo de dificultad la velocidad del sonido. Su movimiento levantaba por completo todo lo que estaba en su camino, llevando los árboles hasta el cielo, mientras que los temblores que provocaba al moverse eran cada vez más fuertes. Todos notaron como la serpiente llegó hasta ellos, lanzándose para intentar devorar a Tatsumaki, quien era lo que emitía el aura más fuerte. Ella esquivó fácilmente el ataque de la serpiente, pero notó que la velocidad con la cual podía atacar era bastante impresionante tomando en cuenta su tamaño. Saitama se quedó sin moverse en el mismo lugar, sin prestarle mucha atención al monstruo, que ahora había fijado su atención en él. Longworm lo miró confundido por unos segundos solo para después intentar devorarlo de un solo bocado. Mientras tanto, Elon Musk intentaba provocarle algún daño al cuerpo de la serpiente, pero incluso con todo su poder ahora que era un monstruo no lograba penetrar sus defensas. El sonido de una explosión se escuchó en el frente de la serpiente, y es que Saitama le había dado un golpe en su hocico antes de que pudiera llegar a tragárselo. Sin embargo, no había explotado o había sido mandado a volar, simplemente había detenido su avance con la fuerza de su puñetazo. Oh, supongo que no fue suficiente fuerza, mencionó Saitama sin darle muchas vueltas. Antes de poder dar otro golpe, Saitama fue atrapado por las mandíbulas del monstruo, quien simplemente lo lanzó varios kilómetros al escupirlo. Tatsumaki miró esto y ya cansada decidió acabar con la serpiente, envolviéndola en su poder psíquico para poder acabar con todo. Su objetivo era compactar el cuerpo de la serpiente hasta volverla una esfera del tamaño de una canica. Sin embargo, al intentarlo se dio cuenta de algo, y es que la serpiente pesaba mucho más de lo que ella creía y su resistencia era absurda, como si estuviera hecha de metal. Aquella sorpresa no iba a evitar que matara al monstruo, por lo que ahora usaría más poder. Longworm se dio cuenta de esto y desde su boca comenzó a formarse un gran brillo de color rojo. Tatsumaki ya estaba comenzando a compactar a la serpiente en cuanto se dio cuenta que ahora le estaba apuntando con aquel ataque de energía. Longworm disparó su ataque de energía en contra de la Esper, un ataque de gran tamaño que recorrió toda la ciudad de X hasta llegar a ciudades más lejanas, pintando el cielo de rojo debido a la energía de su ataque masivo. Elon Musk, Fubuki y Zikos quedaron anonadados por las hazañas del monstruo, quien ahora veía con hambre a ambas Espers. Elon Musk se dio cuenta de lo que perseguía era a ellas, por lo que se adelantó al movimiento del monstruo, quien se lanzó en dirección a ambas psíquicas, terminando por atrapar a Elon Musk en sus mandíbulas. ¡Mierda! Deben atacarlo. Gritó Elon Musk sujetando las mandíbulas superiores del monstruo para evitar ser comido. Zikos voló rápidamente hacia la cara del monstruo, el cual seguía intentando cerrar las mandíbulas para aplastar al héroe. Ella disparó un ataque de energía psíquica directo en su ojo, provocando que este soltara a Elon Musk a la vez que soltaba un rugido de dolor. Fubuki envolvió a Elon Musk en su poder psíquico para hacerlo caer desde tal altura sin daño alguno, pero lo preocupante es que la serpiente ya estaba como nueva, pues al parecer tenía la capacidad de regenerarse. Ellos miraron un poco nerviosos como la serpiente comenzaba a prepararse para atacar. La serpiente se movió violentamente intentando alcanzarlos con sus mandíbulas, sin embargo tanto Fubuki como Elon Musk fueron capaces de evadirlo a muy duras penas, elevándose por los cielos mientras que el monstruo estrellaba su cabeza en la montaña en donde estaba el camino. Zikos y Fubuki notaron como otros monstruos se acercaban hacia ellas, la gran mayoría de ellos se acercaban volando a gran velocidad. Algunos tenían apariencia de demonios, aves o dragones, todos atacaron a las Espers, las cuales no tuvieron muchos problemas en mantener a raya a estos monstruos, lanzando distintos ataques de energía psíquica contra ellos. Elon Musk se acercó rápidamente hacia la cabeza de la serpiente, corriendo sobre su lomo a gran velocidad, pero fue interrumpido cuando un monstruo semejante a un dragón lo tomó con sus manos para elevarlo por los cielos. ¡Qué sorpresa! ¿Un monstruo aliado de los humanos?, preguntó Xualon, un monstruo semejante a un dragón aunque mucho más humanoide, con su cuerpo recubierto por grandes escamas.
En su cabeza habían dos cuernos gigantescos y sus dos alas en su espalda, mientras que por debajo una larga y reforzada cola se movía de un lado a otro. Sus alas eran de gran envergadura y mostraban superioridad sobre el resto de los monstruos, recubiertas de esa misma coraza de escamas. Monstruo. Xualon. Nivel de desastre. Dragón más. Esuen más alzó su puño solo para darle un golpe al hocico al monstruo, quien lo dejó caer desde los muchos kilómetros de altura en los que se encontraban. Este terminó por caer de forma violenta al suelo, recibiendo algo de daño en todo su cuerpo por el impacto. Sin embargo, antes de poder levantarse, este fue por Viserion, quien lo mantuvo sujeto al suelo mientras cargaba un ataque de energía desde su hocico. Ante esto, Esuen Mask dio un fuerte golpe al suelo usando su espalda, levantándose de inmediato y levantando al monstruo, al que recibió con otro puñetazo en su rostro mientras sujetaba su hocico y lo hacía apuntar hacia el cielo, disparando su ataque por encima de las nubes y creando una explosión que esparció las nubes en diferentes direcciones. Esuen Mask quería aprovechar esta oportunidad para así dar un impacto directo en alguna zona vital del monstruo, pero antes de poder hacer algo este fue sorprendido por el impacto de un martillo gigante, siendo mandado contra una gran roca. Ni siquiera intentes eso. Alguien tan débil no puede oponerse al poder de una entidad tan legendaria como lo es Longworm, habló un monstruo con apariencia de un caballero demacrado, de gran tamaño y musculatura con dos cuernos sobre su cabeza. Monstruo. Bailon. Nivel de desastre. Dragón más. Esuen Mask se levantó de la roca concentrado en mantener el combate contra estos dos monstruos, quienes se lanzaron contra él en un combate que terminó rápidamente con el héroe clase A golpeado gravemente, siendo mandado a estrellarse contra la montaña que había a su espalda. Psicos y Fubuki mantenían al resto de los monstruos sin problemas, eran monstruos de un nivel bajo comparados a aquel monstruo serpiente el cual se comenzaba a mover alrededor de la montaña. Sin embargo, las cosas se comenzaron a complicar cuando apareció un gran monstruo semejante a un dragón occidental sobre ellas, el cual lanzó una ráfaga de aire increíblemente fuerte con sus alas. Ambas espers fueron arrastradas por la ráfaga de aire unos cuantos metros, pero eso no fue suficiente para hacerlas retroceder del todo y ambas se lanzaron en contra del monstruo que iba volando hacia ellas a una gran velocidad mientras giraba sobre sí mismo, dando la impresión de ser un taladro. Monstruo. Viserion. Nivel de desastre. Dragón más. Longworm estiró su cuerpo y soltó un poderoso rugido que logró escucharse en toda la ciudad. Los suelos comenzaron a abrirse creando cañones y su imponente presencia hacía que los monstruos cercanos le tuvieran miedo y respeto. Un monstruo capaz de cambiar el ecosistema con su mera presencia, un desastre natural andante y la criatura de la leyenda que todos temían. Y fue entonces que entendieron que aquellas leyendas no eran nada fieles a cómo era este monstruo en realidad, sino que era mucho peor. Monstruo. Longworm. Nivel de desastre. Dragón más. Longworm giró su ojo hacia la derecha en cuanto pudo detectar el movimiento de algo que se movía a gran velocidad. Aquello era Saitama, quien se acercaba corriendo directo hacia él. Asimismo, giró otro de sus ojos hacia la izquierda al notar la estela que dejaba Tatsumaki al volar a una velocidad tan alta, mientras se dirigía hacia él justo como Saitama. Sin saber cómo reaccionar, ambos tomaron por total sorpresa a la serpiente, la cual fue golpeada en la cabeza por una serie de golpes consecutivos de Saitama, mientras que Tatsumaki lanzó una ráfaga de su poder alrededor del todo el cuerpo del monstruo, destruyendo por completo todos sus órganos y huesos. Longworm cayó al suelo con su rostro bastante herido por los golpes de Saitama, mientras que todo su cuerpo estaba hecho un desastre por dentro. Su cadáver será una molestia por aquí. Debería compactarlo, dijo Tatsumaki estirando su mano hacia él. Qué extraño, creí que con eso iba a destruir su cabeza, pensaba Saitama viendo el cuerpo de la serpiente. Los ojos de Longworm se abrieron de repente, mientras que todas sus heridas sanaban rápidamente. Este se levantó nuevamente al mismo tiempo que disparaba de nuevo su ataque de energía, el cual fue bloqueado por Tatsumaki gracias a su barrera psíquica. Ella la desactivó en cuanto la explosión cesó, solo para notar cómo es que el monstruo ya no estaba. Todos notaron que había un agujero en el suelo de gran tamaño. Los monstruos que lo seguían abandonaron el lugar a gran velocidad, dejando ir a esos molestos héroes que los enfrentaron. ¿Deberíamos perseguirlo?, preguntó Saitama confundido. Se mueve de una forma parecida al 100 pies anciano.
Lo más probable es que ya haya creado diferentes caminos de tierra y encontrarlo sería difícil, mencionó Suen Mask. Task es solo una serpiente. Yo iré tras ella, dijo Tatsumaki yendo hacia el gran agujero. En cuanto Tatsumaki llegó a la entrada del agujero que el monstruo había dejado, se encontró con que el camino estaba derrumbado y la tierra había dejado al agujero completamente bloqueado. Ella estiró su mano y haciendo uso de su poder psíquico apartó toda la tierra en línea recta, encontrándose con la sorpresa de que el monstruo en realidad no había pasado en esa dirección. Giró su mirada hacia abajo, entendiendo que el monstruo en realidad fue hacia abajo, lo que complicaba más su búsqueda. Tatsumaki salió a la superficie solo para notar cómo todos miraban a la lejanía el avance de muchos monstruos y criaturas que iban directo hacia las ciudades. Como si todos fueran guiados por algo. Saitama miró su teléfono. Oh, Genos quiere mi ayuda. Él leyó todos los mensajes. ¿Sabe dónde está Garou?